Bienvenidos al estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática en lecciones que transforman. Gracias por acompañarme una vez más y recuerde invitar a su familia y amigos a estudiar también con nosotros, sea por Facebook o por YouTube. Bienvenidos. Hoy iniciamos el estudio de la lección número 2, titulada La lección de historia de Moisés. Toda esta semana hablaremos sobre la lección de historia que Moisés da a los hijos de Israel justo cuando están por entrar en Canaán. Moisés les comparte un tema que se repite en toda la Biblia, y es que ellos deberían recordar lo que el Señor ha hecho por ellos en el pasado. Hoy, domingo 3 de octubre, comenzaremos estudiando el tema El ministerio de Moisés. Veremos el llamado que Dios hizo a su siervo y la gran responsabilidad que le dio sobre su pueblo. Así que aliste su guía de estudio, aliste su Biblia, su cuaderno de apuntes y comencemos a estudiar. Pero antes vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender su mensaje. Oremos allí donde estamos. Gracias, oh Señor, por darnos el privilegio una vez más de estar juntos para estudiar la Biblia. Bendice, Señor, a cada persona que ha entrado a esta transmisión en vivo y también bendice a los que van a ver después el estudio. Gracias por iluminar nuestra mente en este momento, oh Espíritu Santo. Posesiónate de nuestra vida y haznos entender tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Les damos a cada uno de ustedes. Comparta la transmisión, el video. Hoy estudiaremos el tema titulado El ministerio de Moisés y repasaremos de manera general y resumida la vida de Moisés. Ponga mucha atención, por favor, porque lo que hablaremos hoy nos servirá de base para los temas siguientes. ¿Está bien? Mucha atención. Cuando leemos la Biblia, es inevitable dejar de recordar que en todos sus libros se siente la presencia de Moisés. Las escrituras inspiradas de Moisés, llamada Torá o Pentateuco, recorren todos los demás libros de la Biblia. Por lo tanto, es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre tuvo al ser usado por Dios para una obra grandiosa con su pueblo. Y fue así porque amaba al Señor y quería servirlo a pesar de sus defectos. Amigos, cuando Moisés nació, el rey de Egipto había ordenado que se diera muerte a todos los hijos varones de Israel tan pronto como nacieran. ¿Cuál fue la razón de esta orden? Lo que pasa es que el rey de Egipto se dio cuenta que los descendientes de Abraham e hijos de Israel se habían convertido en una gran nación, cumpliéndose así exactamente el anuncio que Dios había dado en el pasado. Los israelitas eran sumamente fuertes, capaces e inteligentes, y el faraón tuvo miedo, dice la Biblia. Tuvo miedo. Fíjense lo que dijo Faraón a sus colaboradores. Miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. ¿Y saben en qué consistió, amigos, ese plan? En oprimirlos duramente. La Biblia continúa contándonos lo siguiente. Dice, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Amigos, esto es lo que pasaba en Egipto.
Cuando el rey y sus funcionarios se dieron cuenta de que los israelitas aumentaban constantemente, trataban de someterlos mediante duro trabajo. Y ellos se enfurecían porque a pesar de eso, veían que no disminuían, ni tampoco podían destruir su espíritu independiente. Entonces, al ver que no podían cumplir sus propósitos, endurecieron sus corazones para avanzar un poco más. El rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones israelitas tan pronto como nacieran. Por supuesto que Satanás estaba detrás de todo esto, amigos. ¿Y por qué Satanás incitaba esto en el corazón del rey de Egipto y sus colaboradores? Porque él sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Satanás creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se malograría. Pero las parteras encargadas de recibir a los niños recién nacidos temían a Dios y no cumplieron la orden del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Cuando el faraón se enteró que su orden no había sido obedecida, se enojó muchísimo. Entonces le dio a esa orden un carácter más definido y más amplio. Encargó a todo su pueblo que mantuviera estricta vigilancia y dijo: echen al río a todo niño que nazca y a las niñas déjenlas con vida. Fue entonces cuando la madre de Moisés puso al niño en su cesta y encomendándolo a Dios lo dejó en el río Nilo. La historia bíblica dice que la hija del faraón lo encontró, no por coincidencia, sino dirigida por ángeles, y lo adoptó como su hijo, pero lo dio, sin saberlo, a su verdadera madre para que lo criara. Esta madre, llamada Jocabed, aprovechó la preciosa oportunidad que Dios le dio de educarlo para que fuera útil en la vida. Fue más exigente en su instrucción con él que con cualquiera de sus otros hijos, porque tenía confianza de que Dios se lo había preservado para que realizara una gran tarea. Gracias a sus fieles enseñanzas, introdujo en su joven mente el temor de Dios y el amor a la verdad y la justicia. La madre de Moisés no limitó sus esfuerzos en la crianza, sino que oró fervorosamente para que Dios preservara a su hijo de toda influencia corrupta. Le enseñó a postrarse y a orar a Dios, al Dios viviente, al único que podría oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Trató de impresionar su mente con el carácter pecaminoso de la idolatría. Sabía que pronto se lo separaría de su presencia y se lo entregaría a su majestuosa madre adoptiva, y que entonces lo rodearían de influencias calculadas para que él perdiera su fe en la existencia del Dios creador. Moisés, al ser librado de la muerte y ser criado por su madre los primeros años de su vida, Satanás fue derrotado en su obra de tratar de matar a Moisés, el libertador de Israel. Al inducir al rey para que destruyera a los niños varones, creyó desbaratar los propósitos de Dios y destruir al que el Señor usaría para que librara a su pueblo. Dios había usado ese mismo decreto, mediante el cual se condenaba a muerte a los niños hebreos, para que fuese el medio de ubicar a Moisés en el seno de la familia real, donde gozaría de ventajas para convertirse en un hombre erudito y eminentemente calificado para conducir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Y así sucedió, solo que un error obstruyó temporalmente el plan de Dios, un error de Moisés. Moisés perdió el control y mató a un egipcio un día, pensando así hacer justicia para su pueblo. Él creía que la liberación ocurriría a través de la fuerza y la guerra, pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel mediante el arte de la guerra, según creía Moisés, sino mediante su poder propio, para que la gloria fuera solamente suya, la de Dios. Moisés no estaba preparado todavía para que Dios le confiara la gran tarea para la cual lo había llamado. Así que Dios usó la mala acción de Moisés para cumplir su propósito.
Debía tener oportunidad de adquirir experiencia en la escuela de la adversidad y de la pobreza y ser educado en ella. Así que permitió la huida de Moisés al desierto, donde permaneció 40 años. Mientras vivía en el desierto o en el exilio, el Señor envió a sus ángeles para que lo instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Pastoreó las manadas de su suegro Jetro, manadas de ovejas, y mientras llevaba a cabo sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se convirtiera en el pastor espiritual de ovejas, el pueblo de Israel. Hasta que llegó el momento cuando Dios llamó a Moisés para ir a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, y Moisés aceptó el llamado que el Señor lo hacía. Ya en Egipto, Moisés fue usado por Dios para mostrar ante el faraón el poder supremo de Jehová, y lo hizo a través de la caída de 10 plagas terribles sobre esa nación opresora. Después de la 10ª plaga, el pueblo fue liberado y Dios llevó a sus hijos a través del desierto salvaje, protegiéndolos de todo mal y sustentándolos para que se mantengan vivos en ese lugar terrible. Después de varios meses de camino por el desierto, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí, donde acamparon delante del monte. Y estando allí, Dios ordenó a Moisés subir a la cumbre del monte para recibir los 10 mandamientos que servirían para concretizar el pacto que deseaba hacer con su pueblo. Israel hizo entonces un pacto solemne y aceptó a Dios como su gobernante. Y por medio de él, los israelitas se convirtieron en los súbditos especiales de su divina autoridad. Sin embargo, días después, sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, pues Moisés había subido al monte a recibir instrucciones de Dios y se estaba demorando algunos días en bajar, los israelitas volvieron a sus antiguas supersticiones. Se entregaron a la murmuración y la impaciencia. Entonces decidieron hacer un becerro de oro para adorarlo. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro. Y por indicación de lo que habían practicado en Egipto, la idolatría, hicieron un becerro y lo adoraron también. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro. Habían pasado solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor que decía, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cómo pudieron haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un padre tierno, un rey todopoderoso? Los pecados que estaban cometiendo el pueblo ya les habían hecho perder el favor de Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Y entonces Dios le dijo a Moisés así: he visto lo terco y rebelde que este pueblo es. Ahora quítate de en medio
porque voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Después haré de ti una gran nación. Amigos, no voy a negar lo que muchas veces he pensado lo siguiente. Si yo hubiese estado en el lugar de Moisés en ese momento, hubiese obedecido al instante a Dios de quitarme de en medio. Y estoy seguro que muchos hubiesen hecho lo mismo, porque el pueblo era terrible, amigos, terrible. ¿Cuántos si hubieran estado en lugar de Moisés en ese momento, hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación, destruir al pueblo? Pero Moisés fue extraordinario, amigos. Vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, quítate de en medio, Moisés las entendió no como una prohibición, sino como un estímulo a interceder. Entendió que nada, excepto sus oraciones, podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Qué maravillosa actitud la de Moisés. Señor, hazme como Moisés, por favor. Quiero ser como él. Es mi deseo y mi oración en este momento. Moisés, extraordinario hombre. Moisés trató de apaciguar, hermanos, amigos, de la siguiente manera la ira de Dios. Dijo, oh Señor, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, Señor. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tanto numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer. Amigos, Moisés tenía razón. Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones vecinas. Un gran temor y terribles pronósticos dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si Dios los iba a destruir ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. Los egipcios hubiesen dicho que tenían razón, que Dios los llevó para matarlos en el desierto. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo al cual Dios había honrado tan señaladamente, cubriría de oprobio su nombre. Oh amigos, cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado debieran evitar el pecado estos para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Mientras Moisés intercedía por Israel, amigos, hermanos, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. Así que el Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Vio que su siervo era fiel y Moisés había soportado la prueba. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, hablando de Moisés.
más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación grande. Y Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Queridos amigos, yo les he contado la historia de Moisés desde su nacimiento para sacar algunas conclusiones en relación al ministerio que tuvo Moisés. Y una de las cosas importantes que debemos saber es que el ministerio de Dios comienza desde muy niño. El ministerio que Dios da a sus hijos, que comparte a sus hijos, que desarrolla en sus hijos, comienza desde niño. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres de saber criar a nuestros hijos, de saber enseñar a amar a Dios, a ellos? Desde muy pequeños, enseñarles a orar, enseñarles a conocer a través de la Biblia, del estudio de la Biblia, al Dios creador supremo, grande. Eso es lo que hizo Jocabed con Moisés desde pequeñito. Le enseñó a conocer al Dios Todopoderoso. Pero también sacamos enseñanza de los errores que Moisés cometió, impulsado por su ira, siendo llevado o dejándose llevar por sus impulsos pecaminosos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Eso es lo que pasó cuando mató a un egipcio. No era la voluntad de Dios eso, pero él lo hizo, porque tomó esa decisión usando mal su libre albedrío. Cuidado, porque podemos malograr nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha encargado. Podemos echarlo al tacho de la basura. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar del error que podamos cometer en la vida, fallar en algún momento, el Señor nos da oportunidades para corregir eso. Y muchas veces tiene que usar el desierto inhóspito, difícil, para poder aprender a ser mansos, para poder aprender a ser humildes, para poder aprender a controlar nuestros impulsos pecaminosos, para comenzar a poner nuestra vida en la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasó con Moisés. Fue llevado al desierto para aprender allí, con duro trabajo, después de ser príncipe, de ser honrado en Egipto, para aprender en el desierto a ser obediente. Eso también podemos aprender, amigos, de la historia de Moisés y de su ministerio. El ministerio que Dios nos brinda tiene que muchas veces ser pulido con dolor, con sufrimiento. Pero bienvenido si es para crecer. Bienvenido el dolor si es para ser mejores personas, para cumplir mejor la misión de Dios. Bienvenido el sufrimiento. El sufrimiento muchas veces sirve como instrumento de pulir o para pulir nuestro carácter, para ser más dependientes de Dios. Y eso es lo que pasó con Moisés. Eso es lo que sucedió con Moisés. Amigos, el ministerio de Moisés fue extraordinario porque también pasó por el fuego. También esa vida pasó por el sufrimiento. Los grandes hombres que cumplieron la misión de Dios correctamente, no fue fácil su vida. Miren nomás los discípulos de Jesús. Miren a Pablo, cómo tuvo que sufrir, pero tuvo un ministerio extraordinario, un ministerio exitoso. Cuando hablamos de ministerio, amigos, estamos hablando de la obra que Dios nos da para que cumplamos mientras estamos en esta tierra. Y eso es lo que pasó en la vida de Moisés. Sí, amigos. Dios se dio cuenta que todo lo que vivió Moisés había servido para lograr en él un carácter como el de Cristo, manso y humilde. Y amigos, cuando Moisés
intercede ante Dios por el pueblo. Él estaba representando a Jesús en el futuro, que iba también a ponerse delante del Padre para interceder por este mundo pecaminoso. Este mundo necesitaba ser destruido. ¿Por qué? Porque este mundo había caído en pecado. Y el pecado se paga con la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Este mundo tenía que ser sacrificado, tenía que ser muerto. Pero Jesús, al igual que Moisés en el pasado, se puso en medio y dijo, Señor, si es posible, yo voy a morir por el pueblo. Yo moriré, dijo Moisés. Ráeme de la tierra. Borra mi nombre del libro de la vida, si es posible, pero no destruyas a este pueblo, tu pueblo, a quien tú amas. Jesús, siglos más adelante, hizo eso, amigos, pero en magnitud infinita. Moisés no podía pagar el pecado del pueblo, porque Moisés era un pecador también, era un ser humano creado. Por lo tanto, solo Dios podía pagar el pecado del mundo, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo. Es por eso que fue aceptado la intervención de Cristo en la historia de la humanidad para salvar al mundo. Fue aceptado. Amigos queridos, estas son algunas lecciones que pueden transformar nuestra vida del ministerio de Moisés. Y ahora vamos a responder las preguntas que aparecen en la guía de estudio. ¿Estás listo? ¿Tienes tu guía de estudio allí, en la mano? Hoy tenemos 2 preguntas para responder. Mucha atención. La primera pregunta que debemos responder dice así. Lee Éxodo, capítulo 32, versículos 29 al 32, que registra la conversación entre el Señor y Moisés. Después del terrible pecado del becerro de oro, que ya les conté. ¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés? O sea, ¿de qué manera nos muestra, amigos, la vida de Moisés, la forma de ser de Moisés, cuando él interviene, cuando él quiere interceder por el pueblo, o cuando él intercede, ¿no? ¿De qué manera muestra el carácter de Moisés? ¿Cómo era Moisés? ¿Y por qué? A pesar de los defectos que tuvo, porque Moisés cometió errores, porque era un ser humano, pecador, pero a pesar de eso, ¿por qué el Señor pudo usarlo de manera tan poderosa como lo hizo? Vamos a leer, ¿está bien? Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32 dice, al día siguiente, después de haber pecado, ¿no? El pueblo adorando el becerro de oro, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Voy a ir a interceder por ustedes. Voy a ir a hablar por ustedes. Ojalá Dios me escuche. Ojalá Dios tenga compasión de mis palabras, porque voy a pedir perdón por ustedes. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Qué tremendo. Aquí lo que está haciendo Moisés es diciendo a Dios, Señor, si tiene que haber muerte, muera yo, Señor, muera yo. Si tiene que haber perdición, que me pierda yo, Señor, y no el pueblo.
Porque aquí dice, borra mi nombre del registro. Y todos aquellos que son borrados del registro del libro de la vida, amigos, son perdidos, se pierden. Entonces Moisés está ahí diciendo esto. Señor, si alguien tiene que perderse, tú tienes que eliminar de tu libro un nombre que sea el mío, no del pueblo. Wow, tremendo, amigos. Esto es tremendo realmente. Esto es extraordinario. Aquí vemos a un hombre sumamente trabajado, sumamente manso, humilde. La respuesta entonces sería, Moisés, en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, es un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros en el futuro. Si quieres resumir tu respuesta, puedes decir que Moisés prefigura, representa aquí a Jesucristo, que un día iba a hacer lo mismo, pero que Dios, el Padre, sí iba a aceptar, porque en el caso de Moisés no aceptó, porque ningún pecador puede morir por otro pecador para salvarlo. Solo Dios puede salvar al pecador. Y Jesús, Dios hecho hombre, tomó el lugar del pecador para salvar a la humanidad. Por eso Moisés representa a Cristo aquí. En ese entonces representó, prefiguró, es el precursor de lo que Jesús haría por nosotros en el futuro. Esa es la percepción, amigos, que nos da la historia de Moisés en este punto, sobre el carácter de Jesús, perdón, de Moisés, sobre su carácter. Representa también el carácter de Jesús. Por eso el Señor pudo usarlo de esa manera, porque vio en Moisés un hombre que estaba dispuesto a dar todo de sí, aún su propia vida. Nosotros también podemos hacer eso, amigos. Nosotros también podemos ser usados por Dios, pero hay que entregar nuestra vida. Hay que estar dispuesto a dar todo en nuestro ministerio. Todo. ¿Está bien? Segunda pregunta. Es una pregunta de aplicación aquí. Dice, ¿dispuesto a perder su propia alma por su pueblo? Sí. Moisés estaba dispuesto a perder su propia vida por su pueblo. Reflexiona en las implicaciones de esas palabras, amigo, amiga. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Mira, aquí está la pregunta. ¿Qué podemos aprender de la actitud o de las palabras que Moisés expresó frente a Dios cuando dijo, Señor, muera yo en vez del pueblo? ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de eso. En primer lugar, amigos, Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso digo que Moisés es un símbolo de Jesús, porque igual que Moisés, sin haber cometido él el error, sin haber pecado contra Dios en ese momento, él ofrece su vida y dice, Señor, mátame a mí, destrúyeme a mí, desaparéceme a mí, quítame la salvación a mí antes que al pueblo. Cristo hizo lo mismo. Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Siendo pecadores. ¿Se da cuenta? Eso es amor verdadero. Eso es amor verdadero. Eso es gracia. Y amigos, si queremos hablar de algo práctico, eso es lo que Jesús enseñó estando en esta tierra.
Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40 dice así: que alguien le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero mira lo que dice la siguiente parte, amigo. Hermano, dice: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, en la actitud de Moisés vemos que Moisés amaba al pueblo quizás más que su propia vida. O sea, Moisés fue más allá del segundo mandamiento que Dios había mencionado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Moisés amaba más que a sí mismo al pueblo de Israel. Y amigos, yo subrayé aquí la palabra prójimo porque aquí no dice ama a tu prójimo si es bueno contigo. Ama a tu prójimo si se porta bien contigo. Ama a tu prójimo si él te ama. No dice así. El texto dice prójimo. Prójimo es todo aquel que está a tu lado, que te rodea. No importa si es bueno o es malo. No importa si se porta bien contigo o se porta mal. Hay que amarlo como a nosotros mismos. Y amigos, Jesús dijo lo que te estoy mencionando ahorita. Fíjate lo que dice Mateo 22, versículo 43 y 48. No es un invento mío. Jesús mismo dijo así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así era un mandamiento antes de hombres, amigos. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Tremendo mandamiento esto de Jesús. Amigos, miren, cuando Jesús dice aquí, ama a tu prójimo, la pregunta puede ser, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que te rodea. ¿Aún mi enemigo? Aún. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos, oren por ellos. Así realmente van a demostrar que son hijos del Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo Jesús, amigos. ¿Cómo demostramos que somos verdaderos hijos de Dios? Cuando amamos no solo a los que nos aman, sino también a los que nos aborrecen, también a aquellos que nos tratan mal, también a aquellos que nos odian, que nos persiguen. Y sigue diciendo el texto bíblico, el versículo 48 de Mateo 22. Jesús dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, aún los que no son hijos de Dios. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿O qué más hacen ustedes? Fíjate, aquí Jesús está razonando con sus discípulos cuando les enseña acerca del amor verdadero. Les dice que no es suficiente amar a los que nos aman, porque todos hacen eso. Todos hacen eso. ¿Cómo van a diferenciarse ustedes de los demás que dicen ser hijos de Dios si ustedes hacen lo mismo que los demás? Aman a los que los aman y odian a sus enemigos. No, hay que amar a todos. Hay que amar a los que nos aman y hay que amar a los que nos odian. Hay que amar a los que se portan bien con nosotros y hay que amar a los que nos aborrecen, nos persiguen, se portan mal con nosotros. Porque así se distingue, dice, de los demás a los hijos de Dios. Qué tremendo, amigos. Qué tremendo. Y escucha una cosa.
Cuando Jesús predicaba y hablaba y enseñaba algo como esto, por ejemplo, amigos, no quedaba en teoría en la vida de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó en teoría, lo enseñó también en práctica. No hay nada, mira, yo te desafío, no hay nada de lo que Jesús haya hablado, haya enseñado en teoría que no lo haya practicado. Jesús era, ¿por qué te digo yo te desafío? Yo te desafío que me muestres lo contrario. Y no vas a encontrar algo contrario. Porque Jesús siempre llevaba a la práctica su teoría. Lo que él enseñaba, lo practicaba. Ejemplo de esto lo tenemos aquí. Fíjate, Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús estaba siendo golpeado, Jesús estaba siendo maltratado, burlado, estaba siendo crucificado, muerto por sus enemigos. ¿Y qué es lo que Jesús hace o dice? Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le pregunto, ¿es la práctica de su enseñanza o no? Sí. Él está practicando, está demostrando con su propia actitud o vida lo que había enseñado en teoría. ¿Qué había enseñado? Ama a tus enemigos. Y Jesús aquí muestra su amor con sus enemigos o por sus enemigos, perdonándoles y pidiendo perdón a Dios por ellos. Esto es realmente cristianismo. Esto es realmente lo que Dios desea que hagamos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de Moisés sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Podemos aprender, ¿ya?, que él amó a los rebeldes, a los que no le obedecían y no obedecían a Dios. Amó a los que se portaban mal, a pesar de que no merecían, Él los amó. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuántas veces hicieron renegar a Moisés? ¿Cuántas veces trataron mal a Moisés? ¿Cuántas veces hablaban mal detrás de Moisés? ¿Cuántas veces querían matar a Moisés? Muchas veces. El pueblo muchas veces trató. ¿Él sabía o no sabía? ¿Moisés sabía? Sabía. Pero a pesar de eso, él estuvo dispuesto a morir por ellos. A pesar de eso, él pidió perdón a Dios por ellos, intercedió por ellos. Eso podemos aprender de Moisés, amigos. Eso es lo que significa amar verdaderamente a los demás, sean amigos o enemigos. Amigos o enemigos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen las enseñanzas y las lecciones que hemos sacado del ministerio de Moisés hoy día? Ese es un ministerio que Dios quiere que nosotros también tengamos. Amigos, vivamos así. Hagamos bien las cosas, pero eso solamente se logrará si dependemos de Dios. Porque cuanto más cerca nos mantengamos de Dios, más vamos a reflejar su carácter. Porque recuerda lo que estudiamos la semana pasada. Dios es amor. Y cuando nosotros nos juntamos y vivimos al lado de Dios, recibimos ese amor. Y también nosotros podemos compartir ese amor con los demás. Un amor sin límite. Un amor sin exclusivismo. Un amor que llega a todos. Así como Dios manda la lluvia para todos y hace salir el sol para todos,
así también nosotros debemos hacerlo. Amar a todos por igual. No es fácil, amigos. Yo no les estoy diciendo que es fácil. Yo les estoy enseñando la verdad bíblica. Pero no es fácil. Pero nadie puede decir que es imposible tampoco. Porque a través de la historia ha habido muchos que han logrado alcanzar este objetivo, de amar aún a sus enemigos. ¿Y cómo se logra eso? Se logra amando también a Dios, estando cerca de Él. Así se logra. No hay otra manera, amigos. No hay otra forma. Solo de esa manera podemos lograr hacerlo. Por eso, yo le invito a que dependa siempre de Dios, siempre de Dios. Dependamos de Él y poco a poco. Esto no es un trabajo de un momento. Recuerda que la vida de Moisés tuvo que pasar muchas cosas. En muchos años logró Moisés adquirir esto, esta forma de vida, este ministerio recién. ¿Está bien? Vamos a seguir adelante, amigos, estudiando. Muchas gracias por haberme acompañado. ¿Te gustó el estudio de hoy? A mí me encantó, porque yo aprendo de Moisés y le pido a Dios ser como Moisés. Sí, amigos, algunos ponen excusa de que alcanzar la imagen de Jesús es muy difícil. Y algunos todavía dicen, no, pero ¿cómo voy a ser como Jesús si Él fue Dios? Ay, no, nadie va a ser igual que Jesús. Así dicen, ¿no? Bueno, para esas personas que dicen así, yo les digo entonces, si no quieres mirar a Jesús como modelo, entonces fíjate en Moisés. Moisés, siendo un pecador, fue como Jesús. Moisés, siendo un hombre con errores, logró ser como Jesús. Si Moisés pudo, yo puedo. Si Moisés pudo, tú puedes. Vamos a trabajar en eso. ¿Te parece? Vamos a trabajar en eso. Pero recuerda, solo no lo vas a lograr. Solo te va a durar 1 día, 2 días tu decisión. Pero con Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece para lograr los objetivos. Filipenses 4:13. Sí, amigos, podemos hacer eso. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por enseñarnos en esta mañana, con lo que estamos en vivo y en directo, o en esta ocasión. Gracias por enseñarnos a tener un ministerio correcto, como tú quieres, Señor, a través de la experiencia de Moisés. Señor, queremos ser como tú, Jesús, pero tenemos también un ejemplo en Moisés, que fue como nosotros en el pasado, pecaminoso, con errores, pero a pesar de eso, lograste desarrollar un carácter como el de Cristo en su vida. Así queremos, Señor, también que hagas en nuestra vida, para tener un ministerio como el de Moisés, un ministerio de amor, un ministerio de mansedumbre y de humildad. Eso queremos. Bendice a todos mis amigos y hermanos que me han acompañado hoy, y los que verán después este video de manera grabada o grabado, también, Señor, tomen una decisión, la decisión de ser como Jesús. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Amigos, gracias una vez más, un fuerte abrazo. Yo te pido, por favor, que hagamos este ministerio un ministerio exitoso con la ayuda de Dios, pero también con tu ayuda. Y de esa manera podamos tener sentido al estar aquí. ¿Y qué es lo que te pido? Que compartas. Comparte con todos los que puedas el mensaje del Señor. Y si tú viste a un hermano, un amigo, que tal vez necesita
de escuchar el mensaje, invítalo para que sea parte todos los días, muy temprano, parte de este ministerio. Que venga y escuche, que mire. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si es tu voluntad, para seguir estudiando la Biblia. Hasta luego. Nos vemos.